Hola amigos y clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida una vez más a nuestra revisión de los mercados, como lo estamos haciendo todos los días lunes. Y como ya es tradición, partamos revisando el rendimiento de las macro clases de activos durante la semana pasada. Semana que nuevamente estuvo bastante volátil a raíz de, uno, el tema bancario, tanto en Estados Unidos como en Europa, y en segundo lugar, la reunión de la Reserva Federal con su decisión de política monetaria. En la parte internacional vemos que los activos de riesgo muestran una recuperación parcial, pero positiva en el margen, en relación a las caídas de las semanas previas. Es así como las acciones globales terminan rentando casi un 1,5% en dólares. La renta fija global también tiene un rendimiento positivo. Los commodities quedan algo más rezagados, pero también en verde. Y el dólar a nivel global retoma su tendencia depreciativa. En el plano local, la bolsa, a través del IPSA, recupera buena parte de las pérdidas de la semana anterior, con un rebote de 2,68%, a lo cual se suma también una apreciación significativa de nuestra moneda local, 2,37% en los últimos 5 días. La renta fija local se beneficia en parte por la tendencia internacional, pero también por el rechazo a la idea de legislar el proyecto de autopréstamos de los fondos de pensiones, lo cual le quita una presión adicional a las tasas de interés locales. 0,7% es el rendimiento durante esta semana. En el plano internacional y mirando el mundo accionario, el mayor rebote se da en Europa, principalmente en los índices financieros y en particular en el sector bancario. Vemos cómo la región rebota un 2,23% medido en dólares y se consolida nuevamente como la región de mayor rendimiento en lo que va del año. Reino Unido no se escapa a la tendencia y también termina con una rentabilidad cercana al 2% en esa medición. Por el lado de los emergentes, Latinoamérica muestra algo más de rezago. Brasil no ha estado en el tono de lo que eventualmente fue a principios del año 2022. Y adicionalmente México, que ha mostrado un buen rendimiento, sí, también en la semana muestra algo más de tranquilidad. Es así como el IPSA se desacopla del rendimiento del mercado latinoamericano y destaca muy por encima de sus pares. En Asia, las acciones lideradas principalmente por China continental y acciones de ese país listadas en Hong Kong son las que destacan durante la semana. Por el lado de renta fija, destacar la caída en las tasas de interés, sobre todo en los plazos intermedios y largos, lo cual termina beneficiando en el margen a la categoría Investment Grade, que contiene una mayor duración dentro de su composición de bonos. Mientras que en el margen hemos visto una leve ampliación de los spreads crediticios, recogiendo en parte el potencial de recesión que estaríamos enfrentando de cara al año 2023. El resto de las categorías en la renta fija internacional también terminan siendo beneficiadas por esta caída en tasa de interés y prácticamente todos los índices terminan en positivo. A nivel de monedas, se recupera la tendencia apreciativa de estas en relación al dólar. Vemos en el cuadro a la izquierda, en azul oscuro, prácticamente todas las monedas principales, esto es el euro, la libra, el franco suizo y el yen, terminan con una apreciación en relación al dólar, mientras que monedas más ligadas a commodities como Australia, Canadá, terminan con una caída en el margen. De todos modos, este movimiento es bastante pequeño en relación a lo que vimos con las monedas en Latinoamérica, donde en particular el peso mexicano se aprecia con fuerza, 2,5%, el peso chileno también lo hace en 2,37%, y el peso colombiano, que ha sorteado en el margen esa economía, las reformas que son algo más extremas por parte de la coalición oficial, está mostrando algo de recuperación en el margen, también como lo están haciendo sus tasas de interés que estarían ya alcanzando un máximo desde que se hizo el cambio de gobierno. Por último, en la parte internacional vemos que en los mercados de materias primas, el petróleo con bastante volatilidad finalmente termina rebotando, sigue en el margen transando cercano o bajo los $70 el barril, tanto en su medición del Brent en Europa como en el WTI. Y el gas natural, de nuevo, una caída de 5% con un rebote y alta volatilidad que hemos visto durante el invierno en el hemisferio norte, que en el margen ha sido menos crudo,
tanto en Europa como en Estados Unidos, y ha llevado a que el precio del gas natural caiga con fuerza. El cobre estuvo transando durante la semana bajo los $4 la libra, un nivel o un techo o piso psicológico relevante para el mercado internacional. Los fundamentos de mediano plazo siguen siendo a favor de un incremento en su cotización, con un rezago relevante en la entrada de nueva oferta, niveles de inventario en diferentes bolsas cerca de su mínimo histórico, y una demanda potencial que se podría recuperar con fuerza si es que China mantiene su nivel de reapertura como lo hemos visto hasta ahora el año 2023. Pasando a las noticias más relevantes de la semana y lo que sin duda va a marcar el devenir de las clases de activos durante esta. Primero, poner un tono de paños fríos, sin obviamente dudar que la crisis de los bancos en Estados Unidos es algo que preocupa. Acá podemos ver lo que se denomina o se denominaba en su momento el TED Spread, siendo la diferencia en la tasa que se cobran los bancos por darse crédito entre ellos versus lo que cobra la Reserva Federal o el Banco Central por prestar plata, o el Tesoro americano, a través de la medición de la tasa soberanas. Un spread positivo es la norma. Obviamente es más caro prestarse entre bancos que ir a pedir un crédito contra el gobierno, o de alguna forma las tasas de los créditos interbancarios transan con una tasa más alta que las tasas del gobierno central. Y cuando vemos episodios de recesión, como están marcados acá en una barra o área transparente gris, la crisis financiera del 2008-2009, la crisis del COVID durante el 2020, vemos que este spread sube con fuerza. ¿Qué nos dice esto? Que la percepción de riesgo interbancaria y el grado de preocupación que puede haber para otorgar crédito se vuelve algo más inestable, y el precio que se asigna por correr más riesgo obviamente empieza a incrementarse con fuerza, llegando incluso a niveles de 500 puntos base, un 5% por sobre lo que sería la tasa de política monetaria o tasa de corto plazo del gobierno central. En la crisis del 2008 alcanzó ese nivel, en la crisis del COVID cercano a los 150 puntos base. Este gráfico tiene un corte semanal y vimos que durante la semana pasada se acercó por ahí a los 100 puntos y ya estamos nuevamente cerca de los 60, o sea, muy alejados de lo que fue la crisis subprime o la crisis del COVID, ya teniendo la caída de tres bancos relevantes dentro del mercado financiero en Estados Unidos. Así que en el margen vemos que esta probabilidad de contagio a riesgo sistémico de los problemas de la banca están cada vez más aplacados. Adicionalmente, tuvimos la reunión de la Reserva Federal, donde actualiza sus estimaciones, al menos los miembros del Consejo, donde debería estar la tasa de política monetaria, la expectativa de crecimiento, el potencial de desempleo y obviamente también otras métricas relevantes para el mercado financiero. Y esto lo podemos contrastar con lo que está hoy por hoy esperando el mercado a través de la cotización de los futuros de la tasa Fed para las próximas reuniones, versus lo que se esperaba hace una semana o incluso a principios de año, ¿ya? Principio de año siendo la barra gris, donde si vemos para las reuniones de marzo, mayo, junio, julio y así sucesivamente, la tasa que esperaba el mercado de política monetaria era más alta de lo que descuenta hoy, que es lo que nos muestra la barra azul. ¿Esto qué refleja? Refleja que la percepción del mercado es que la agresividad que va a tener el Banco Central Americano para seguir subiendo las tasas de interés es cada vez menor en el margen, sobre todo considerando el potencial de ampliación del riesgo financiero producto de la alza de tasa de interés, la pérdida en los balances de los bancos y eventuales nuevas caídas en el sistema. De hecho, si profundizamos y comparamos el último comunicado en relación al de la reunión previa, podemos ver que se incorpora el riesgo bancario. Obviamente la Reserva Federal dice que las condiciones del sistema bancario en Estados Unidos son sólidas y resilientes. Es el regulador, se espera que obviamente sea firme en este comunicado y lo reconozca de esa forma, pero también levanta el punto que los desarrollos recientes probablemente pueden resultar en condiciones crediticias más estrechas, tanto para los hogares como los negocios, las empresas, y que esto tendrá un peso negativo, obviamente, en la actividad económica, en los niveles de contratación e inflación. Por lo tanto, si bien cuando uno mira las proyecciones macroeconómicas de la Reserva Federal, todavía están
jugando a un escenario base de soft landing, esto es, incremento en tasas sin una caída en el Producto Interno Bruto. En el margen, la Reserva Federal sí considera que ese escenario se ve en riesgo en la medida que las condiciones de crédito, por lo tanto, la capacidad y voluntad que tengan los bancos para abrir la llave del crédito a la economía, se va a ver en cuestión en la medida que este riesgo sistémico bancario se mantenga en el horizonte de política monetaria. Así que se agrega una nueva dimensión en la conducción de política monetaria y que está dentro de las metas del Banco Central Americano, que es velar por la estabilidad financiera. Y por lo mismo, el mercado hoy por hoy está asumiendo que probablemente ya llegamos al pic de tasa de política monetaria. Podría haber un nuevo incremento de 25 puntos base, pero luego de eso, eventualmente ya tendríamos tasas planas y cayendo probablemente de aquí a fin de año. Vemos en el margen una nueva semana del uso de la ventanilla de descuento. Estos son los créditos que pueden acceder directamente los bancos con la Reserva Federal. Hay un uso menor durante esta semana. La semana pasada fue casi 150.000, esta fue algo más cercano a 100.000. Por lo tanto, ya vemos algo de normalización, pero sigue siendo un nivel bastante elevado en relación a la crisis del COVID y la crisis financiera subprime. La hoja de balance que nos muestra el panel superior del gráfico se sigue expandiendo y de esta forma, si consideramos que esto sería un denominado QE, o sea, una ampliación del balance, va en contra de lo que uno podría ver como dirección de política monetaria al subir las tasas de interés, ¿ya? Son fuerzas opuestas. Por último, para esta semana tenemos bastantes datos económicos sin grandes relevancias como fue la semana pasada. Ya partimos con datos de encuesta de clima de negocios en Alemania, que se ubica por sobre lo que esperaba el mercado, y una ampliación de la masa monetaria amplia que estuvo por debajo también en esa economía o esa región. Las exportaciones en Hong Kong caen en febrero interanual, pero con mucho menos velocidad de lo que venía hasta el mes de enero. Para el resto de la semana tendremos el índice de precio de vivienda en Estados Unidos, la confianza del consumidor también en ese país, y en Alemania, las ventas de vivienda usada en Estados Unidos, datos de inflación en España, Alemania y en la eurozona, confianza del consumidor en esa región. El día jueves, datos, la tercera entrega del PIB del cuarto trimestre para Estados Unidos junto con su medida de precio subyacente, la tasa de desempleo en Chile, decisión de política monetaria tanto en Colombia como en México, donde en ambos se espera que se incremente en 25 puntos base la tasa rectora. Y finalmente el día viernes, datos de encuesta de actividad, tanto de manufactura como servicios en China, el dato final de inflación para marzo en la eurozona, la producción industrial que antecede al IMASEC en Chile y finalmente la encuesta al consumidor que elabora la Universidad de Michigan en conjunto con las proyecciones de inflación a un horizonte de un año que también ha sido relevante en el margen. Recordar, mañana tenemos nuestro evento más importante en BTG Pactual en Chile, el LATAM Focus 2023. Están los participantes aquí. Recuerden, autoridades del gobierno, Mario Marcel, ejecutivos de primera plana de BTG Pactual, empresarios y economistas influyentes del quehacer nacional. Para quienes no tengan una invitación o no puedan asistir de forma presencial, acá les dejo el link de inscripción para atender de forma online a través del streaming, el cual partirá desde mañana a las 8:45. Eso es por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por conectarse a esta revisión de mercado semanal.